Shalom, amados, que nuestro Abacados los bendiga y los guarde. Reciban un caluroso saludo de parte de la comunidad sefardí del Ecuador, Beitel. Vamos a hacer un resumen de la sección de la Torá que corresponde para esta semana. El nombre de la parashá es Vaigás, pero antes vamos a pedirle permiso a nuestro Padre Celestial, con el permiso de los Shamaín, con el permiso de nuestro Santo Maestro Yeshua HaMashiach, con el permiso de nuestro Rab Dan Ben Abraham y con el permiso de toda la corte rabínica de la Alianza, vamos a hacer este resumen. Hemos titulado esta sección de la Torá con el título ¿Cómo vencer la ira, el enojo, el rencor y el resentimiento? ¿Sí? Dado de que el enojo, la ira, la rabia, el rencor impide nuestro crecimiento espiritual. Y los Hasamín, los sabios de Israel, a nosotros nos dicen que suceden tres cosas en la persona y en el mundo espiritual cuando alguien está con ira, cuando alguien está con enojo o cuando alguien está con rencor. Y una de esas tres cosas dicen los Hasamín de que el Ruach HaKodesh se aleja de la persona. Es decir, si hay una persona que está con ira, con enojo, con rencor, el Ruach HaKodesh automáticamente se va. Y otra cosa que sucede a las personas que están con esto es de que al irse el Ruach HaKodesh de nuestro Padre Celestial, automáticamente entra un espíritu inmundo en esa persona. Y la vida de esa persona se convierte en un infierno. Esas son las tres cosas que le suceden a las personas cuando existe la ira, la rabia, el coraje y el rencor. Ahora, la gran mayoría de nosotros hemos pasado por estas emociones, por estas situaciones. ¿Y cómo nosotros debemos de actuar ante una provocación? Porque continuamente estamos siendo bombardeados por este mundo. Continuamente estamos en presencia de situaciones en las cuales somos probados. De la forma en que Joseph fue probado a lo sumo. Recordemos, como hemos visto en las secciones de la Torá anteriores, que Joseph primeramente fue odiado por sus hermanos. Producto del odio que le tuvieron sus hermanos, fue lanzado en una cisterna. Luego de ahí lo sacaron, luego de ahí lo vendieron, luego de ahí fue esclavizado, estuvo como esclavo en Egipto. Entonces, ante todas esas situaciones, ¿cuál fue el actuar de Joseph? ¿Cómo actuó Joseph para convertirse en virrey de Egipto y convertirse en uno de los hombres más ricos de ese entonces? Y vamos a ver lo que nos dice a nosotros aquí. Estoy leyendo el Humash, la parashá llamada Vaigás, que significa y se acercó, que la encontramos en el libro de Bereshit, en el libro de Génesis, capítulo 44. Antes de eso vamos a hacer un rezo, vamos a orar, vamos a inclinar nuestro rostro. Antes de leer unos capítulos o unos versos de esta parashá. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Baruch Pataf Adonai Eloheinu melech haolam, asher bahar banu mikol hanamim benatán, la nueve Toratot, Baruch atah Adonai noten haTorah. Bendito eres tú, Adonai Elohim nuestro, soberano del universo, que nos ha escogido entre todas las naciones y nos ha entregado su Torah. Bendito eres tú, Adonai, donador de la Torah. Parashá Vaigás, Bereshit Génesis 44 dice: entonces se acercó a él Yehudá y dijo: te ruego, mi señor, deseo hablar tu siervo una palabra a oídos de mi señor, y que no se encienda tu ira contra tu siervo, pues eres como Faraón. Mi amo preguntó a su siervo diciendo: ¿acaso tienen padre o hermano? Y dijimos:
a mi señor, tenemos un padre anciano y un hijo de su ancianidad joven. Su hermano ha muerto, él quedó solo de su madre y su padre lo ama. Y dijiste a tus siervos, háganlo bajar hacia mí y yo pondré mis ojos sobre él. Entonces, vemos aquí que Yehudá se acerca a Joseph y vamos a ver lo que Yehudá le dice a Joseph. Le dice él, lo que vemos aquí en el capítulo 44, verso 18, le dice, te ruego, Adoni, te ruego, mi señor, deseo hablar tu siervo unas palabras a oídos de mi Adoni, de mi señor, y que no se encienda tu ira. Es decir, que él se acerca a hablarle unas palabras a los oídos de Joseph, pero le dice que no se encienda tu ira. Y vamos a hablar y vamos a desarrollar el tema referente a la ira. Las consecuencias que trae la ira, las consecuencias que trae el enojo, el resentimiento, el coraje, el rencor. Lo más admirable de Yehudá es el juego de palabras, el uso de palabras, las formas, como él se acerca a Joseph. No se acerca de una manera agresiva, sino de una manera en shalom, producto de la teshuvá que ya había hecho, producto del retorno y el arrepentimiento que ya había hecho él con anticipación, porque de lo contrario no se hubiera podido acercar de esta manera a Joseph, porque Joseph lo estaba probando. Como antecedente vemos que Joseph estaba probando a cada uno de ellos y había cogido a Benjamín para que sea su siervo, pero era que él estaba actuando para probarlo a los sumos, a ver si ellos realmente habían hecho retorno, a ver si realmente ellos habían hecho teshuvá, se habían arrepentido de los errores que ellos habían cometido. Entonces, aquí nosotros vamos a ver lo que nos dice el Kli Yakar. El Kli Yakar es un libro de comentario de la Torá, comentario bien profundo de la Torá. Uno de los comentaristas más grandes de la Torá nos dice, ¿por qué Yehudá solicitó en primer lugar que el virrey de Egipto no se enoje? Y responde el Kli Yakar, Yehudá sabía que sus demostraciones y argumentos tendrían validez si él escuchaba sin enojarse, ya que la persona que se enoja seguro que se va a equivocar y no entenderá lo que le están explicando. Por más que le digan argumentos lógicos, una persona que se enoja pierde la capacidad de escuchar, pierde la capacidad de entender y pierde la capacidad de comprender. Es decir, miren, la persona que se enoja no nos va a escuchar bien, no nos va a atender y no nos va a entender. Es decir, que una persona cuando se enoja, muchas veces se nubla su entendimiento, se nubla el entendimiento de las personas. Y los sabios de Israel nos dicen que las personas que están con enojo, con ira, con resentimientos, con rencor, le pasan 5 cosas. 5 cosas. Primero, pierde la conciencia. Segundo, es capaz de destruir el mundo si pudiera. Tercero, pierde la razón, aunque la tenga, la pierde. Se equivoca fácilmente y transgrede todas las mitzvot de la Torá. Es decir, que una persona que se enoja transgrede todos los mandamientos de la Torá. ¿Acaso Joseph no se arrepintió de todas las faltas porque fue probado en todo, ¿verdad? Y aquí él está probando a sus hermanos. Y viene Yehudá hablando palabras acertadas,
hablando palabras al oído de Joseph de una manera adecuada, porque el Midrash a nosotros nos dice que Yehudá escogió las palabras adecuadas, primeramente hizo Teshuat y estaba también preparado para pelear, según el Midrash. Pero ese argumento de ir a la confrontación, Yehudá no lo usa, sino que usa palabras suaves. Quiere llegar al corazón de Joseph y no de una manera agresiva de tratar de recuperar a su hermano menor Benjamín, que Joseph los estaba probando y le dice, bueno, él se queda como siervo, porque se le encontró en la bolsa de él estas cosas y él se va a quedar aquí como siervo, ¿sí? En mi casa. Entonces, ¿cómo nosotros transmutamos las fuerzas del odio, de la ira, del coraje, del resentimiento, del rencor en amor? ¿Cómo nosotros hacemos eso? Porque es muy difícil cuando la persona está irada, cuando la persona está enojada, pierde sus cabales. Y hay muchas divisiones que se han dado y hasta guerras entre naciones se han dado por el enojo, por la rabia, la ira. Entonces, la Torá a nosotros nos da una lección de cómo transmutar la ira, la rabia, el enojo, el coraje en amor. Y nosotros ese ejemplo lo vemos claramente en el libro de Bereshit. Vamos al libro de Bereshit, que ya vimos esta sección de la Torá. En la página de Bereshit 33, verso 3. Vamos a leer aquí un pasaje de Bereshit 33. Y nos da ahí el secreto. Nos da ahí el secreto de cómo nosotros tenemos que hacer para transmutar la ira, la rabia, el coraje, el rencor, el resentimiento en amor, para que trabajen a nuestro favor. Dice, aquí estamos viendo que Jacob sale de Padán Aram y está regresando a Canaán. Y Esaú se entera de que Jacob está regresando a su tierra, a la tierra de sus padres, y viene al encuentro, y viene armado, viene a hacerle la guerra. Pero vemos el actuar de Jacob. Vamos a ver cómo actuó Jacob ante esa situación. Y dice, estamos en Bereshit, capítulo 33, verso 3. Él fue delante de ellos y se posternó a tierra 7 veces hasta que llegó a su hermano. Se posternó a tierra quiere decir 7 veces, o sea, está frente al hermano, se arrodilla a tierra, le pide perdón, a pesar de que Jacob había hecho lo correcto, pero le pide perdón a su hermano, se levanta, nuevamente camina un paso, se posterna en tierra, le pide perdón y otra vez va otro paso, se adelanta, se arrodilla, le pide perdón y 7 veces hizo lo mismo. Esas 7 veces que se posternó, los comentaristas de la Torá dicen que él estaba pensando bien de su hermano, pensando en amor de su hermano, ¿sí? Cosa que ese acto que hizo Jacob llegó al corazón de Esaú. Cuando se encuentran, Esaú lo abrazó y amó a su hermano. Nosotros actuamos de la misma manera con este ejemplo que nos da la Torá cuando alguien nos ha ofendido, cuando alguien nos ha hecho algo malo. Nosotros nos posternamos en tierra y le pedimos perdón, a pesar de que sabemos que no hemos hecho absolutamente nada, porque Jacob no había hecho nada. Saúl lo acusaba que le había robado la primogenitura, pero Esaú mismo se la vendió. Y cuando él ejecutó, simplemente era un acto que ya, una transacción que se había dado, cuando él recibió la bendición de su padre Isaac. Nosotros actuamos de la misma manera, amados, de acuerdo a lo que nos dice la Torá, cuando alguien nos ha ofendido, cuando alguien nos ha hecho algo, o cuando estamos resentidos contra alguien, nos posternamos en tierra, amamos a esa persona, le pedimos a Hashem por esa persona que la bendiga y que esa persona
en nosotros, vea Hashem, ve el rostro del Mashiach en nosotros, ve el Ruach HaKodesh en nosotros. Son las preguntas, son las interrogantes, amados. Porque muchas situaciones nosotros podríamos evitar en nuestra vida si actuamos de la forma como actuó Jacob. Pero medios nos miran mal, ya nos resentimos. Medios nos dijeron una palabrita sin pensar en la otra persona, lanzó una palabra, ya. Mira lo que me dijo, mira cómo me miró, mira que esto, mira lo otro. Y que yo soy más importante que él, que yo soy así, ya sabe, ¿y cómo va a ser esto conmigo? Y tantas cosas, tantos conflictos, tantos problemas, tantas situaciones que se dan entre hermanos, entre familias, en negocios, etcétera, porque no seguimos los ejemplos que están aquí en la Torah. Se lee muchas veces, se pasa por alto muchas veces lo que nos enseña la Torah. Y vemos aquí esta parashá, cómo empieza. ¿Cómo empieza esta parashá? ¿Cómo empieza diciendo, Judá, que era un rey de Judá, salieron todos los reyes de Israel, y le dice con palabras suaves y dulces, le dice, mi Adoní, mi Señor, le dice, desea hablar tu siervo, o sea, se hace chiquito, y deseo hablar a tus oídos y que no se encienda tu ira. ¿Acaso nosotros usamos esas palabras cuando nos dirigimos a nuestros jefes, cuando nos dirigimos a nuestros superiores, o utilizamos palabras soeces? O sea, la clave aquí está, amados, es el juego de palabras que se usan. Debemos usar nuestro lenguaje, nuestras palabras para edificar, construir, y no para destruir. Y vemos aquí el juego de palabras que usa Judá, que es para construir lazos, para construir puentes, para llegar al corazón de su hermano. Y lo mismo hizo Jacob con Esaú. Y Jacob fue más allá todavía, se posternó, dice. ¿Qué quiere decir eso? Se arrodilló en tierra. Se arrodilló en tierra 7 veces hasta llegar a los pies de Esaú. Y Esaú no tuvo más que perdonar a su hermano. Entonces, amados, la acción de Jacob transmutó el odio en amor. Transmutó, cambió ese odio, ese coraje, esa ira que traía Esaú queriendo matar a Jacob, no lo hizo. Vamos a ver lo que nos dice el libro de Vayikra. Hay un mandamiento, amados. Vayikra, capítulo 19. Capítulo 19, verso 17. Vamos a ver Levítico 19. Levítico 19. En el verso 17, la Torá nos dice, no odiarás a tu hermano en tu corazón, ciertamente amonestarás a tu prójimo para que no portes por su causa el pecado. No te vengarás y no guardarás rencor contra los hijos de tu pueblo. Llamarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy Hashem. Lo firma nuestro Padre Celestial. Dice, no odiarás a tu hermano. Amados, hay un mandamiento y dice, no te vengarás ni guardarás rencor. Estoy yo cumpliendo este mandamiento de no odiar a mi hermano, de no guardar rencor contra mi hermano, y no hablando en términos
de una comunidad o en términos de una congregación. Debemos entender, amados, que en cada persona existen las chispas divinas de nuestro Creador, estaban dentro de cada persona, sea que conozca Torah o sea que no conozca de Torah, la chispa divina de nuestro abacados está dentro de esa persona, así no obedezca los mandamientos. Entonces, aquí me está hablando de tu hermano, pero hablemos de nuestra familia, hablemos de nuestros hermanos de sangre, hablemos de nuestros parientes cercanos, de nuestras familias cercanas. Sabemos que debemos poner a nuestro Padre Celestial primero, sobre todas las cosas. Luego, en el orden de prioridades está nuestra familia, nuestro hogar, las esposas, los esposos, nuestros hijos, segundo nivel. Tercer nivel, el círculo se amplía un poquito más, donde están los suegros, los parientes de nuestras esposas, los parientes de los esposos. Debemos amarlos a todos, debemos quererlos a todos. No debemos guardar ningún tipo de rencor, resentimiento absolutamente contra nadie, porque ya hemos visto qué es lo que sucede si en mi corazón hay un resentimiento, si en mi corazón hay un rencor. El Ruach HaKodesh de nuestro Padre Celestial no va a estar ahí. Va a haber otro espíritu que está actuando ahí, que viene del lado oscuro, del lado malo, que te quiere sacar del camino. Y no debemos nosotros dar cabida a eso, sino que de acuerdo a las lecciones que nos da la Torah, debemos aprender a perdonar, amados, por nuestra salud, por nuestro bien, por nuestro crecimiento espiritual. Porque aquí se trata, amados, de que nosotros debemos crecer espiritualmente, ser luz en este mundo de tinieblas y no oscuridad. Porque si yo guardo resentimiento contra alguien, porque si yo guardo rencor contra alguien, si tengo coraje, ira contra alguien, el Ruach HaKodesh no va a estar ahí. Eso no viene del lado de Ruach HaKodesh. Eso viene del otro lado, del lado del adversario, del innombrable. Entonces nosotros, amados, no debemos dar cabida a que en nuestra vida exista la ira, existe el coraje. Somos humanos, sí. Pero aquí la Torah nos está dando lecciones de cómo nosotros podemos manejar este tipo de cosas que se nos van a presentar en nuestra vida. No es que no se va a presentar, no vamos a vivir porque todos hemos pasado por este tipo de situaciones. El detalle está cómo nosotros las enfrentamos, cómo nosotros actuamos, cómo nosotros reaccionamos ante estas situaciones que se nos presentan en el diario vivir. Y la Torah nos está enseñando cómo actuó Joseph, porque Joseph tenía todo el poder. Era el virrey de Egipto, para poder verse vengado de sus hermanos. Lo pudo haber hecho, pero él no lo hizo, amado. Él los perdonó. Él los perdonó. Todo lo que le hicieron sus hermanos. Y aquí está el encuentro entre él y sus hermanos, pero él no se venga de ellos. Simplemente los estaba probando para ver si ellos habían mejorado, o sea, a ver si ellos habían hecho teshuvá, a ver si ellos habían hecho retorno. Nada más eso está haciendo. No es que les está haciendo algo malo. Los estaba probando, pero ellos no sabían. Ellos no sabían lo que estaba sucediendo y todo lo que estaba haciendo Joseph. Miren, el resentimiento, el rencor, el odio, son sentimientos que tienen su origen en el Yetzer Hará, que contaminan el corazón y te alejan de Akadosh Baruj Hu. Eso dice. Vamos a ver lo que nos dice Proverbios. Proverbios, el libro de Proverbios 14. Proverbios libro de Proverbios 14, el verso 17 nos dice: el que es rápido en airarse, obra neciamente
y el hombre de malos tretas es aborrecido. Amados, el que es rápido en airarse, dice, obra neciamente. Neciamente, amados. Vamos a ver lo que nos dice el libro de Efesios. Vamos a ver el libro de Efesios. Efesios en el capítulo 4, el libro de Efesios, capítulo 4. Voy a leer desde el verso 27, dice, 28. Es preciso que el ladrón deje de robar, deberá de ganarse la vida de una manera honesta por medio de sus propias fuerzas. De esta manera podrá compartir con aquellos que están en necesidad. No salgas de vuestros labios ninguna palabra dañina, solo las buenas palabras que ayudan para hacer frente a la necesidad, palabras que beneficiarán a los que escuchan. No causéis sufrimiento al Ruach HaKodesh, porque habéis sido sellados como su propiedad hasta el día de la redención final. Deshacerse de toda amargura, enojo, ira, agresividad y calumnias, juntamente con todo rencor. En lugar de ello, sed bondadosos los unos a los otros, compasivos de la misma manera que el Mesías, dice, también nos ha perdonado a nosotros mismos. O sea, que nosotros no debemos hallar ninguna palabra corrompida, amados, ninguna palabra corrompida, deshonesta, y que no debe haber en nosotros ninguna amargura en nuestras vidas, amados. ¿Sí? Más adelante, en el capítulo 45 de esta parashá, de Bereshit 45, dice en el verso 1, y no pudo Yosef ya contenerse ante los presentes frente a él, por lo que exclamó, que sean retirados todos de mi presencia, y no quedó nadie con él. Se dio a conocer a sus hermanos y lloró en voz alta, y oyeron los egipcios, y oyó la casa de Faraón. Y dijo Yosef a sus hermanos, Aní Yosef, yo soy Yosef, ¿acaso está aún mi padre con vida? Pero no lograron sus hermanos responderle, porque quedaron desconcertados ante él. Dice que Yosef se da a conocer a sus hermanos y ellos quedaron desconcertados, amados. Ellos quedaron desconcertados, no podían entender cuando él se da a conocer, Aní Yosef, yo soy Yosef, su hermano, y ellos no sabían qué decir. Ellos no sabían qué responder, porque estaban delante de quien ellos habían vendido, delante de quien ellos habían odiado, delante de quien ellos lo habían lanzado en una cisterna, lo habían despreciado, etc. No sabían qué decir, amados. De la misma manera, los sabios de Israel a nosotros nos dicen que cuando Akadosh Baruj Hu se presente ante nosotros, o cuando nosotros vayamos a la presencia divina de nuestro Padre Celestial, cuando nos toque partir de este mundo, y cuando nuestro Padre Celestial nos diga, yo soy Hashem, nosotros, ¿qué vamos a decir ahí, amados? ¿Qué vamos a decir ahí? ¿quién sabe toda nuestra vida? Es decir, que aquí Yosef
está frente a sus hermanos y José sabía todo lo que sus hermanos habían hecho. José sabía todo lo que sus hermanos habían hecho y ellos no sabían qué responder, no sabían qué decir. De la misma manera, amados, cuando nosotros estemos delante de la presencia de Akadosh Baruj Hu, delante de nuestro Padre Celestial, cuando los libros sean abiertos y ahí está registrado todo lo que nosotros hemos hecho a lo largo de toda nuestra vida, ¿qué vamos a decir? ¿Qué vamos a decir? Los hermanos estaban avergonzados delante de Joseph. ¿Y qué hizo Joseph, amado? Y este es el secreto. ¿Qué hizo Joseph? Dice que cogió a sus hermanos y los abrazó y lloró con ellos, en el cuello de ellos. Dice que lloró en el cuello de Benjamín y lloró también, dice, con sus hermanos. Y esto alude, muchos comentaristas de la Torá dicen que esto alude a la destrucción de los templos. Esto alude a la destrucción de los templos. ¿Por qué los comentaristas dicen que el lloro que tuvo Joseph en el cuello de Benjamín, porque la Torá dice los cuellos de Benjamín, dicen que alude a la destrucción de los dos templos? Joseph estaba viendo ahí que los templos de nuestro Padre Celestial iban a ser destruidos por el odio, por la rabia, por el coraje, el rencor entre los hermanos. Los comentaristas de la Torá dicen eso, amados, que en realidad los templos fueron destruidos por la ira, por el coraje, por el rencor, ¿sí? Por el resentimiento. Eso fue lo que llevó a la destrucción de los templos. Miren lo grave que puede ser en la vida de la persona el resentimiento, el odio, el coraje, el rencor, amados. Que los templos hubieran sido destruidos por eso. Muchos sabios de Israel dicen, amados, que el Mashiach no se manifiesta todavía por el odio gratuito que hay entre los hermanos, por el odio gratuito que hay en el pueblo de nuestro Padre Celestial, porque yo soy de fulano de tal, no, yo soy del otro, que yo soy el de acá, que soy el de allá, que soy más judío que los mismos judíos, etc. Y hay esa distensión, amados. No hay esa unidad. Si nuestro abacados, nosotros diariamente hacemos nuestros rezos, y hay el mandamiento de 2 veces al día rezar el Shema Israel. Adonai Eloheinu, Adonai Echad, Adonai es uno y único, y su pueblo tiene que ser uno y único. Pero eso sucede en la actualidad, amados. No sucede. No sucede, amados. Esa unidad. El Mashiach no va a venir mientras no haya la unidad del pueblo de Israel. Y esta dispersión en la que estamos va a terminar cuando realmente haya la unidad. Una persona que tenga resentimientos, sus oraciones, dicen, son rechazadas en los Shamaim, son rechazadas en los cielos. Antes de rezar, antes de hacer nuestro rezo, debemos aceptar el precepto que nuestro Padre Celestial le dio a su pueblo, de amarás a tu prójimo como a ti mismo. Estoy poniendo este precepto antes de rezar, antes de hacer mi rezo de la mañana, antes de hacer el rezo de la noche. Estoy amando a mi prójimo como a mí mismo, porque de lo contrario, amados, si yo no amo a mi prójimo como a mí mismo, mis oraciones no son escuchadas en los Shamaim. Mis oraciones son rotas en mi misma cara. De ahí porque la gente se queja, no, que me pasa esto, no, que pasa lo de acá, no, que no tengo la permasá. Eliminado el resentimiento en mi vida, eliminado el rencor en mi vida. No puedes pedir la parmasá tová a Hashem si por otro lado estás enojado con la gente que te rodea.
No podemos pedirle a nuestro abacados que nos mande permasá si yo estoy resentido con mi familia, estoy resentido con mis hermanos, estoy resentido con la familia lejana. No me llevo con mis suegros, no me llevo con mis suegras, no me llevo con mis cuñadas, no me llevo con mis cuñadas. Debemos aprender, amados, a perdonar, a perdonar. Ese rencor, ese resentimiento no viene de Akadosh Baruj Hu, viene del lado oscuro, viene del lado malo. No podemos nosotros dar cabida a que eso suceda en nuestras vidas. Dios entendió que para tener la prosperidad que viene de Hashem, de nuestro Padre Celestial, no debía guardar en su corazón ningún resentimiento, ni odio, ni coraje, ni rencor. Él logró entender eso, amados. Él logró comprender esta verdad de nuestro abacados, que él no podía albergar ningún resentimiento, ningún coraje en su corazón. Porque cuando él fue probado a lo sumo, porque Joseph fue probado en todo, porque él iba a ser virrey. Iba a traer prosperidad no solamente para Egipto, sino para todas las naciones que estaban alrededor de Egipto. Tenía que salir todo de él. Echar fuera todo eso, amados. Y ponerse en las manos de Hashem, en las manos de nuestro abacados. Él fue puesto en el crisol. Y fue probado en todo, amados. En todo. Hay un término que se utiliza en el judaísmo, Signak Yinan. ¿Sí saben lo que es Signak Yinan? Odio gratuito. Odio gratuito. A veces la persona no nos hizo nada. No solamente porque me cae mal. ¿Pero por qué te cae mal? No porque me cae mal, ya y nada más. Porque me miró mal. O porque se viste de la forma que yo no quiero que se vista. O porque dijo esto, dijo lo de allá, dijo lo de acá. Odio gratuito existe, amados. Y es grave. Y es grave que exista el odio gratuito, ¿sí?, entre las personas. Y esto, amados, el odio gratuito destruye familias, destruye negocios, destruye empresas, destruye comunidades. El odio gratuito. Muchos dicen, yo soy bendecido porque yo guardo Shabbat, guardo las fiestas, Rosh Hashanah, pero sí saben que dicen los sabios de Israel amados. Podrás guardar el Shabbat, podrás guardar las fiestas, podrás comer kosher, todo lo que quieras hacer. Pero si tienes resentimiento, rencor, si tienes sinah, hinán, odio gratuito, tu espiritualidad no sirve de nada. De nada, amados. Si albergo una apiste de resentimiento, rencor contra alguien, puedo estar haciendo todo lo que quiera, amados, pero no va a servir absolutamente de nada. Vamos a ver lo que nos dice, el libro de Isaías, amados. Vamos a ver el libro de Isaías en el capítulo 53. No sé si alguien me presta, porque este no tiene. No sé si tiene por ahí una Tanakh. No, vamos a leer el 1, Isaías 1. Vamos a ver el 1. Isaías capítulo 1, vamos a ver lo que nos dice Isaías en el capítulo 1, verso 13. No traigas más vanas oblaciones,
ofrendas abominables para mí, tanto como el novilunio, el Shabbat y la convocación de asamblea. No puedo tolerar la iniquidad junto a la solemne asamblea. Vuestros novilunios y vuestras celebraciones, mi alma las odia. Son como carga para mí. Cansado estoy de soportarlo. Y cuando extiendas vuestras manos, oculto yo de vosotros estoy. Si cuando hacéis muchas rogativas, dice, y no las escucho, porque vuestras manos están llenas de sangre, lavados, limpiados, extirpar el mal de vuestras acciones ante mis ojos. Cesad de hacer el mal, aprender a hacer el bien, buscar la justicia y ayudar al oprimido, considerar a los huérfanos y defender a la viuda. Venid ahora sí y entendámonos juntos, dice Yosef Bajei, porque vuestros pecados sean como la grama, se volverán tan blancos como la nieve. De nada sirve, amados, que nosotros hagamos todo lo que hagamos, venir a Shabbat, guardar las fiestas, comer kosher, Rosh Hashanah, Rosh Hodesh, de nada sirve, amados. Si hay resentimiento en mi corazón, si hay odio en mi corazón entre alguien, no sirve de nada. Por eso nuestro Abacados dice, hastiado estoy de todo eso. Yo no quiero nada de eso. ¿Sí? Estemos a cuenta, dice. Vengamos y estemos a cuenta. Si tus faltas son como el rojo carmesí, yo las transformo como la blanca lana. Eso quiere nuestro Abacados de nosotros. Los sabios de Israel dicen que un solo conflicto, escuchen, amados, un solo conflicto, una sola ira, una sola rabia, un solo rencor, destruye 100 cheques de parmasá. Es decir, que cuando nosotros venimos a Shabbat, cuando nosotros guardamos las fiestas, cuando nosotros venimos a Rosh Hashanah, los sabios de Israel dicen que desde el cielo se nos asignan 100 cheques de parmasá para nosotros. Pero son destruidos cuando en nuestro corazón albergamos resentimientos, coraje, ira, rencor. Es destruido, amado. No sirve. No sirve. Y muchas veces por cosas insignificantes. Muchas veces por cosas sin valor. No podemos manejar nuestro carácter. No podemos manejar nuestras emociones. Nuestras emociones, el yeser hará, muchas veces nos domina. El querer ser más. El querer aparentar más. El querer hablar de más. Destruye nuestra parmasá. Destruye la provisión divina que ya había sido asignada en Rosh Hashanah. Pero por un mal comportamiento nuestro es destruido, amado. Y luego vienen las consecuencias. Bueno fuera que una sola persona pague las consecuencias, la paga todo el entorno familiar, toda la comunidad. ¿Verdad, amados? Reflexionemos en este tema. Reflexionemos en este tema. Se dice que la gente de escasos recursos son los que más discordias tienen, más quejas tienen, más resentimiento tienen, más odio tienen y más rencor hay. ¿Por qué será, amado? ¿Por qué será que los sadik no se preocupan de ese tipo de cosas? Porque ellos están preocupados en los rezos, están más enfocados en estudiar la Torah, están más enfocados en guardar los mandamientos de nuestro Abacados. Pero la gente de escasos recursos está más enfocada en odiar, en hablar del vecino, en hablar del otro, en resentimientos entre ellos. ¿Usted cree, amados, que una gente que es millonaria, hablando de dinero económico, tiene tiempo para preocuparse que si el uno habló algo de él o dijo algo de él? No tienen tiempo para eso, amados. Ellos no se enfocan en ese tipo de cosas. ¿Por qué no ver esos ejemplos, amados? Joseph se convirtió en uno de los hombres más ricos de Egipto.
Él no tenía tiempo para enfocarse en ese tipo de cosas, en tener resentimiento para sus hermanos por todo lo que le hicieron. No, amado, él estaba enfocado en otras cosas. ¿Cómo agradar a Hashem? ¿Cómo administrar un imperio? ¿Acaso iba a estar él destinando parte de su tiempo, parte de sus pensamientos, de sus neuronas, en resentimiento, en odio? Estamos viendo, amados, que nuestro Abacados en esta sección de la Torah nos está dando las claves para que nosotros podamos ser felices y prósperos en todo, amados. Joseph fue próspero en todo, porque si nosotros somos prósperos, vamos a poder ser de bendición. Pero no podemos ser de bendición si no somos prósperos, amados. ¿Cómo podemos bendecir si no tenemos? Joseph fue de bendición, no solamente para los hebreos, para todos los hebreos, sino para Egipto y todas las naciones que estaban alrededor de Egipto. Por lo que él hizo, amados. Por lo que él hizo. Entonces nosotros, ¿cómo podemos ser de bendición? Si estamos enfocados en resentimientos, si estamos enfocados en alguien dijo algo, que me miró mal, que me dijo esto, y nuestra mente, nuestras neuronas, nuestra capacidad que nuestro Abacados nos ha dado para crear, para hacer, para prosperar, estamos distraídos en eso. Las 24 horas, amado. ¿Cómo puede ser posible este tipo de cosas en la vida de los hermanos, amados? Dicen que algunos comentaristas en el Midrash, en las parashá anteriores hemos visto de que Jacob era próspero. Pero llegó un momento que la escasez también llegó a su casa. Muchos dicen que no. Pero entonces, ¿por qué Jacob mandó a sus hijos a comprar provisión a Egipto? Porque ya había escaseado. ¿Y por qué escaseó la provisión en la casa de Jacob? Por el conflicto que había con los hermanos. Habían pasado los años, pero ese conflicto todavía permanecía. La Shekinah de nuestro Padre Celestial se alejó de la tienda de Jacob, producto de eso, amados. Producto de ese conflicto que hubo con los hermanos. De pronto el conflicto era con los hermanos, pero toda la familia estaba involucrada. Pensamos nosotros, no, solo es con el hermano, no. Se irradia a todos. Se irradia a todo lo que está a tu alrededor. Es decir, tú cometiste el error, la falta, pero los otros también tienen que pagar esa falta. ¿Por qué será así? ¿Por qué no reflexionar antes de actuar? ¿Por qué no meditar antes de hablar? ¿Por qué no pedir dirección a nuestro Abacados antes de enojarme, antes de tener resentimientos, antes de tener coraje, antes de tener ira, antes de tener rencor? Vamos a ver lo que nos dice el libro de Salmos. El libro de Salmos. El libro de Salmos. El Salmo 147. Porque ahí son las preferencias 50. 147, verso 14. Dice, hablando de nuestro Abacados, de Akadosh Baruj Hu, dice, Él ha levantado el amor propio de su pueblo, una alabanza para todos sus fieles, para los hijos de Israel, pueblo cercano a Él. Aleluya. En otras traducciones nos dicen en este pasaje que Él da shalom, Él da paz en todas las fronteras de los hijos de Israel. Y esa es una clave, amados.
que la Shalom de nuestro Abacados tiene que estar en las fronteras de todo lo que es nuestro. La Shalom de nuestro Abacados tiene que estar en las fronteras de nuestro hogar. La Shalom de nuestro Padre Celestial tiene que estar en la frontera de nuestra familia. La Shalom de nuestro Padre Celestial tiene que estar en la frontera de nuestros trabajos, de nuestros negocios, de nuestras empresas, de nuestras comunidades. Y esa es la clave, amados. Que tiene que tener todo hijo de Israel, la Shalom. La Shalom de nuestro Abacados en nuestras vidas. Para recibir bendiciones de nuestro Abacados necesitamos un recipiente. Y ese recipiente es la Shalom. Que en nuestros corazones, amados, haya Shalom, haya paz, haya bondad, haya benignidad, haya amor, haya templanza, haya comprensión, haya ternura. Ser un recipiente donde las bendiciones de nuestro Padre Celestial lleguen a nuestra vida para poder ser de bendición para el resto de personas. Joseph fue de bendición porque en su corazón había Shalom, en su vida había Shalom, en su hogar había Shalom, en sus negocios había Shalom. Que nosotros, amados, busquemos la Shalom, la paz de nuestro Abacados en nuestra vida y en la vida de nuestra familia, en nuestros negocios y en todo lo que nosotros aprendamos. Nos vamos a quedar hasta aquí, amados, con este resumen que hemos hecho de esta sección de la Torá. Que nuestro Padre Celestial bendiga y guarde a las ovejas perdidas de la casa de Israel dispersas entre las naciones. No se olviden, amados, de suscribirse a nuestro canal si aún no están suscritos, compartir este mensaje y darle me gusta. De esa manera, amados, nos están ayudando en la redención final, en el trabajo que estamos haciendo, buscando las ovejas perdidas de la casa de Israel entre las naciones. Síganos en nuestras redes sociales, síganos en Facebook, en YouTube, en TikTok, en todas las redes sociales. Que nuestro Abacados los bendiga y los guarde. Shabbat Shalom con todos, amados.